Doctorado en Ciencias de la Educación. La investigación educativa desde una perspectiva mixta. Método equivalente, dominante y multinivel. Por Isabel Cristina Olea y Sasa. Y la dirección del tutor Gilberto Nieto López. Noviembre 9. Método mixto. Introducción. Se presenta el análisis realizado a Echavarría 2016 y Pereira 2011 en cuanto a los métodos mixtos en la investigación, realizando una presentación de los métodos equivalentes, dominante y multinivel, integrándolos y explicándolos, presentando la conceptualización y su aplicación en algunas investigaciones. El conocimiento no crece de forma natural e inexorable. Crece por las investigaciones de los estudiosos, empíricos, teóricos, prácticos, y es por tanto una función de los tipos de preguntas formuladas, problemas planteados y cuestiones estructuradas por aquellos que investigan. Schulman, 1986, citado en Pereira 2011. Podemos observar que los métodos cualitativo y cuantitativo que hemos venido estudiando desembocan en el método mixto, cuando son utilizados de forma equivalente, dominante o multinivel. El método equivalente presenta los enfoques cualitativos y cuantitativos en su correspondencia en cuanto a peso, relevancia y uso. Al igual que el análisis de la información de los datos, se complementan. Mientras que en el método dominante, uno de los enfoques cualitativos y cuantitativos es dominante. En el análisis de la información depende del enfoque predominante. Para los multinivel, los enfoques se organizan por fases, etapas, secuencias o niveles, donde todas las opiniones son posibles de manera temporal. Todo esto si tenemos en cuenta la validez y la integración que requieren los métodos mixtos en cuanto a combinación, complementaria y congruencia. Por ello, los métodos mixtos han sido sistematizados por los paradigmas y los subtipos: investigación cualitativa, investigación cuantitativa e investigación mixta, la cual puede ser cualitativa dominante, mixta pura o cuantitativa dominante, en Echeverry 2016. En el caso de la investigación educativa, se pretende comprender el fenómeno, aumentando los conocimientos y lograr la transformación para la mejora del ser humano. Pereira 2011. Podemos ver entonces que la validez es algo muy importante en los métodos mixtos. Por ejemplo, si lo tomamos desde el punto de vista de Chadis y otros 2002, la estadística puede ser interna, externa o como constructo, mientras que para Decena 2015 retoma a Bisi y los clasifica en cuantitativa y cualitativa. Para la cuantitativa considera la validez interna, externa, de fiabilidad y de objetividad, y para la cualitativa la credibilidad, transferibilidad, confiabilidad y confirmabilidad. Asimismo, la integración de los métodos se puede tener muy en cuenta el objetivo de ellos. Para Green y otros 1989 hace la clasificación en cuanto a triangulación, iniciación, desarrollo, complementación, expansión. Mientras que para Vericat 1998 esta integración se trata desde la triangulación, combinación y complementación, en Echevarría 2016. ¿Cómo implementar la lógica de integración? El investigador debe tener claridad sobre la dimensión temporal, la dominancia y el orden de aplicación de los componentes cualitativo y cuantitativo. Pereira 2011 presenta esta caracterización donde más significa que el método secundario se está utilizando simultáneamente o concomitantemente en el mismo periodo de recolección de datos, mientras que la flecha indica que el método secundario se utilizó posterior a la recolección de los datos primarios. Así podríamos tener cualitativo más cual, cualitativo entonces cual y así sucesivamente.
Miremos en los diseños mixtos cómo el investigador mezcla y combina técnicas, métodos, enfoques, conceptos, lenguajes en un solo estudio, incorporando imágenes, narración o verbalización, dando mayor sentido a los datos numéricos. Así los diseños mixtos se paran en el paradigma pragmático, en una tercera fuerza de la investigación, en la posición dialéctica y en la triangulación para comprender mejor el fenómeno, fortaleciendo los conocimientos teóricos y prácticas en áreas no solamente como la educación, sino también en la consejería, en los negocios. Tipos de diseños mixtos. Podemos ver un modelo mixto o un método mixto, donde en una misma etapa o fase se puede mezclar lo cuantitativo y lo cualitativo del modelo mixto, donde hay una igualdad en el estatus, que puede ser concurrente y secuencial, mientras que en el método mixto los métodos cuantitativos se dan en una fase y los cualitativos en otra, lo que se presenta como un estatus dominante. También puede ser concurrente o secuencial. Miremos ahora algunos ejemplos de los métodos mixtos en investigaciones. Mañas Viejo 2008, citado en Echeverría 2016, presenta una historia de vida de 60 mujeres sordas, con una doble discriminación, por ser sorda y por ser mujeres. La recolección de los datos fueron estructurados con información técnica y semiestructurados con entrevistas en profundidad, usando la complementación como una visión más completa del fenómeno sin triangulación. Debió usar tablas de frecuencias y comparaciones sistemáticas para mejorar la validez. Son algunas sugerencias realizadas al estudio. Y Julie y otros 2004 presentadas en escuelas experimentales autogestionadas, donde se hace un análisis cuantitativo del instrumento y textual comprensivo. Inferencias de los datos cualitativos. Concurrentes recolectaron los datos en los mismos sujetos mediante entrevistas, cuestionarios y talleres, pero no se cruzaron los datos ni mostraron estrategias para mejorar la validez, lo que es recomendaciones que se le hacen al autor. En Pereira también vemos otros ejemplos de investigación mixta. Por ejemplo, cuando el objeto de estudio es recuperar la perspectiva estudiantil, las dinámicas interactivas y la caracterización de los docentes, además del clima de aula en futuros maestros. Se diseñó un método mixto con un estatus dominante y secuencial y se explicaron e interpretaron las relaciones en dos fases. La fase 1 se tuvo un enfoque cuantitativo, método descriptivo, y en la fase 2 un método cualitativo, método fenomenológico, interviniendo en un conversatorio. Para la integración de los datos y su análisis se hizo contrastación y triangulación. Los datos transcritos fueron textualmente y las categorías analíticas se realizó un conversatorio para reforzar los puntos que fueran necesarios, buscando que la integración fuera lo más coherente. Podemos entonces concluir en Pereira 2011, el diseño de un método mixto otorga voz a los participantes de la investigación y permite profundizar y comprender mejor el fenómeno o situación estudiada, priorizando la mirada de los sujetos participantes como elemento clave para la construcción de conocimiento. Integrar los datos busca la unidad para la comprensión usando la triangulación y la experiencia. La posición epistemológica determina la posición, al igual que los recursos, esfuerzos, fines e intereses, con el propósito de promover cambios, entre otras razones. Los objetivos de investigación son el primer criterio clasificatorio, al igual que los fines que se presentan, decidiendo si se quiere triangular, combinar o complementar. Desde mi posición, en la cual tendría puertas del proceso investigativo de la tesis doctoral, puede evidenciar que los fenómenos a investigar pueden ser observados desde múltiples perspectivas, lo que enfoca la necesidad de continuar indagando sobre los métodos mixtos, debido precisamente al cambio surgido en el fenómeno educativo y el interés del resto de la sociedad en las transformaciones surgidas en los últimos años. Consultamos a Echeverría 2016 y a Pereira 2011. Muchas gracias y hasta pronto.